estás hablando de un presidente. Bueno, y me dicen que ya está en comunicación Alejandro Borestein, humorista político del diario Clarín, productor de televisión, escritor y además arquitecto. Hola Alejandro, buenas tardes, te saludamos Gastón Reuter, Mariana Clark y ¿quién te habla? Alejandro Alfie, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bueno, Bien. Mariana, Gastón, no los conozco personalmente, pero les mando saludos. Bien, bueno, vamos a arrancar por este tema del gobierno español que nos agarró el día de hoy. Y nos ha llevado para ese peleándose, Milei agrediendo a la esposa del primer ministro español diciendo que es corrupta. Bueno, ¿qué te parece todo esto? Innecesario, básicamente innecesario, qué sé yo, me parece que Milei ha recibido un apoyo importantísimo, creo que lo sigue teniendo, tiene una función muy clara para cumplir y qué sé yo, no tiene ningún sentido meterse con estas cosas, contestar estas cosas, a lo sumo podría haber tenido algún tipo de respuesta más inteligente si querés, como para cerrar el asunto, ¿no? Yo los estaba escuchando a ustedes, efectivamente el tipo que dijo esa barbaridad de las sustancias y qué sé yo, es un tipo menor. Milei podría haber contestado con alguna cosa divertida, suelta y dar por cerrado el tema y no escalar un debate con el prácticamente, a ver, el primer ministro del país quizás más con que más vínculo tenemos, ¿no? España es como la madre, ¿no? la madre patria, la patria madre y que nos independizamos, pero sigue habiendo una relación muy fuerte. Bueno, la mitad del país viene de allí, entonces yo hubiera sido más cuidadoso, no me metería en ese lío, es innecesario. Tal vez lo que habría que pensar es por qué Milei se mete en esas cosas, por qué ensucia más un problema que es verdad, lo atacaron a él, pero lo atacó un pavote cualquiera, no lo atacó el primer ministro español. Entonces, yo creo que es un conflicto innecesario, que no es el único además, ya hemos tenido con varios presidentes. Inclusive la misma gira, al no ser una gira oficial, yo creo que ahí es donde se equivoca, porque él es el presidente ahora ya es el presidente de todos los argentinos, y entonces de alguna manera debería ir en un tono más oficial, ¿viste? No a juntarse con un partido que además es minoritario, sino, bueno, cuando sos presidente vas y te juntás con el presidente del otro país, te guste o no te guste, sea Bolsonaro en Brasil o sea Lula, que es al revés de lo mismo que hacía Alberto, que no se quiso juntar nunca con Bolsonaro, y bueno, pero te guste o no te guste es el presidente de Brasil, o era el presidente de Brasil, entonces me parece que ahí es donde los presidentes nuestros deberían tener como, no sé, más viveza, ¿viste? Al fin y al cabo, no digo más inteligencia, más viveza y evitar conflictos innecesarios y entender que son presidentes y que cuando sos presidente dejaste de ser candidato y te tiene que cambiar el tono, ¿no? Porque estás representando a todos. Alejandro, vos te caracterizás por muchas cosas a la hora de escribir, pero fundamentalmente por el uso de la ironía y a veces el humor. ¿Vos creés que Milei tiene sentido del humor? Y en tu análisis de los últimos presidentes, sobre todo los de la democracia reciente, ¿cómo es tu mirada con relación al humor del presidente? Yo creo que sí, yo creo que Milei es un tipo que tiene sentido del humor y en general, pero más allá de eso, en general los presidentes en la Argentina, a mí me tocó hacer los programas de mi papá en la década, o sea, con los gobiernos de Alfonsín y de Menem, ¿no? Aclaremos, tu papá Tato Bores, cuando vos decís mi papá. Sí, claro. sí, perdón. Claro. O sea, sí, yo hacía los programas de Tato junto a mi hermano Sebastián, durante las etapas de Alfonsín y de Menem. Yo no sé cuánto sentido del humor real tenían ellos, pero tenían la habilidad de saber prenderse en todo caso, si querés, de alguna forma, ¿no? De saber tolerarlo, de saber, tener muñeca política. No sé cuánto humor real tuvieron los últimos presidentes, pero en general se la bancan. Y ahí es donde yo creo que Milei también tiene que aprender, se la tiene que bancar, no el humor en sí mismo, porque, qué sé yo, tal vez eso no es lo importante, pero sí la crítica. Por eso llama la atención
cuando el tipo salta tanto, cuando lo critica, sobre todo gente que está cerca de él, ¿no? Economistas, políticos que no son opuestos o que están en la vereda de enfrente, sino que comparten muchos de los valores y muchas de las ideas, y él, por algún motivo que no queda claro, se ensaña con gente que está cerca. Muchas veces pienso que es un poco el formato que había utilizado Trump, ¿no? Trump todos los días le contestaba a alguien, y todos los días, sobre todo, le contestaba a alguno de los comediantes que hacen los late night en Estados Unidos, que es el formato, el género más popular en los Estados Unidos. El prime time de toda la televisión americana es algún late. A veces son dos late, es uno y después empieza otro, y esos conductores que son también comediantes y son analistas políticos y son tipos muy completos, bueno, Trump les contestaba en vivo a veces, ¿viste? Le tiraba, entonces decís, bueno, fue como un formato con el que fue construyendo algún nivel de, no sé por qué creerán que le suma, pero evidentemente lo siguieron así, Trump lo siguió haciendo, y a mí me parece que lo que hace Milei en ese sentido, sospecho que está inspirado en lo que hacía Trump, pero es una sospecha nomás. Me parece que fundamentalmente es innecesario. Eso es lo que me parece. Aparte, de alguna manera genera una grieta nueva todos los días, porque si todos los días se va a pelear con alguien, y sí, genera un problema, ¿no? Eso. Sí, a mí me parece que está pensado eso. No me imagino que sea una cosa impulsiva que no lo pueden parar. O sea, no me parece que sea eso. Tal vez eso era más en el caso de Cristina, que tenía una cosa así impulsiva y de repente contesta algo, o Alberto. En el caso de Milei me da la impresión de que hay como una cosa en su entorno que le debe decir, dale, vos contestale a este, contestale al otro, metete con este, metete con el otro, qué sé yo, y de repente ahí derrapa, porque tratar de comunista a Larreta, o tratar de como lo trató a López Murphy, o meterse con Lali Espósito, ¿viste? Decís, no hace falta, no te distraigas, ¿entendés? No te distraigas, que es lo que le dijo Ornequian, creo que fue el viernes, ¿no? Dijo, no rompa las pelotas y dedícate a gobernar. Creo que le dijo Ornequian. Poné vos las bolas, ¿no? Le dijo, los empresarios tienen que poner las bolas. Pues dedícate a gobernar y no rompa las pelotas. Entonces, me parece que pasa por ahí, ¿viste? Pero bueno, el personaje es así, también hay que aceptar eso, ¿no? Cada político tiene una particularidad. Yo siempre pensé que la condición personal, la psicología, el temperamento, influyen en la política mucho más que las ideas, ¿no? Basta con ver los 8 años de Cristina, los 12 años de Cristina, si agregamos la última etapa. Se entiende mucho más el kirchnerismo por la personalidad que tenía Cristina y que tenía Néstor que por las ideas que tenían, que qué sé yo, las ideas fueron muy confusas y fueron de un lado para el otro, pero el nivel de locura, eso define mucho más qué pasó en esos años que lo ideológico y lo político. Ahora, es lo que creo, ¿no? Para no escaparle al bulto, digamos, vos a principio de año Milei te acusó de ser cómplice de Massa y dijo que en un momento clave jugaste para Massa y los K porque pusiste tosedores en el último debate presidencial. Sí, la verdad es que es una cosa tan insólita que no da ni para contestar. O sea, no sé si para aclararle a la gente que está... ¿no? Estratega de tosedores, claro, puede ser una nueva profesión. Bueno, es lo que yo le puse al domingo siguiente. Le puse que, bueno, que le pedía por favor si me ayudaba con los tosedores cubanos que había traído y que, bueno, no me sirvieron para nada, pero los tengo que mantener, los tengo en el 11, en unas pensiones, nada, una pavada. Para la gente que está escuchando, que por ahí no sabe, los debates presidenciales desde el 2015, la producción quedó a cargo de CAPIT, que es la Cámara de Productoras de Televisión. Yo cuando eso empezó en el 2015 era el presidente de CAPIT, entonces medio que me hice cargo de los debates del 2015 para Argentina Debate en ese momento. Los debates los hizo Argentina Debate. Luego hubo una ley, pasó bajo la órbita de la Cámara Electoral y la Cámara Electoral en principio primero me llamó a mí y me dijo, mire, sabemos que usted hizo los del 2015, nosotros somos jueces, no sabemos nada de tele, ¿no haría los de 2019? Entonces ahí acerqué CAPIT a la Cámara Electoral y armamos un grupo con Diego Gebel y armamos los debates del 2019
y volvimos a hacerlo para el 2023. Nuestro rol es la tele, ¿ok? Yo no tengo ningún control de quién entra y quién sale a la sala, las decisiones de cómo se reparten los lugares en el auditorio. Es un acuerdo de campaña de los equipos de campaña con la Cámara Electoral. Yo me ocupo de la tele. Nosotros hicimos el formato, hicimos la transmisión, en fin, todo lo que viste por la pantalla lo hicimos nosotros. Lo demás está fuera de nuestra órbita. Tampoco sé si efectivamente hubo gente que tosía, porque yo estoy 17 años que llevo escribiendo en Clarín. Ahora, así que, nada, me parece que fue un disparate que no termino de entender por qué lo dijo, sobre todo porque además fue a raíz de una nota cuyo título era Calmate Javi. Claro, que vos cuestionabas que él critique a Lali Espósito, entre otras cosas. Sí, pero viste, siempre en un tono, todavía el tono es, dale, Javi, no eches las pelotas, haz las cosas bien porque si no van a volver los otros. En ese tono es. Sí. Yo soy de los que no quiero que vuelva al kirchnerismo. Entonces, me preocupa que Milei se equivoque, como me preocupaba que Macri se equivoque. Porque si no iba a volver el kirchnerismo, cosa que efectivamente ocurrió. Entonces, el tono, además sobre todo ahora, y en ese momento que recién arrancaba la presidencia de Milei, creo que fue fue una nota en enero o en febrero, me llamó la atención que reaccionara ante una nota que no era una nota fuerte, ni era una nota contra él. Era una nota de decirle, dale, no rompas las pelotas, no te metas con Lali Espósito, que no tiene sentido. Y reaccionó con esa historia, pero bueno, viste, ya al utilizar él mismo la palabra tosedores y acusarme de kirchnerista es como que se descalificó solo, qué sé yo. Y decía y también dijo ahí que ustedes ubicaban a los invitados a presenciar el debate presidencial en un lugar como distinto al que le correspondía. Es decir, no es verdad. Por eso, no es verdad. Claro, o sea que, fue como toda una construcción de un complot. A ver, nosotros hicimos todo lo que se ve por televisión, incluido el entrenamiento con los candidatos y con los moderadores, y ensayamos con actores en los lugares de los candidatos para probar todas las situaciones posibles, pero siempre de lo que tiene que ver con la tele. Los auditorios se reparten los lugares de común acuerdo entre los equipos de campaña y la Cámara Electoral. Y después ellos invitan a su gente y la Cámara Electoral los ubica, cómo se pusieron de acuerdo en qué lugar le toca a cada uno. A mí no me incumbe, pero nada de eso, ¿entendés? No. Pero bueno, qué sé yo, lo dijo y, no sé, quizás alguien le fue con eso, pero no tiene ninguna explicación lógica, la verdad. Sebastián, ¿cómo estás? Mariana soy. Mariana Clark. Alejandro, el hermano es Sebastián. Alejandro. No te preocupes porque no, ni me pidas perdón porque es la confusión eterna. Eterna, bueno, no me siento tan mal entonces. Con mi hermano decimos, nosotros ni nos gastamos en desmentir. No, se nos acercan para saludarnos o por las películas, o por las notas, sí. Está Alejandro. todo bien. Somos lo mismo. Perdón, bueno, a ver, pasaron muchos gobiernos distintos. Bueno, a ver, ¿cómo ves al país desde aquellos vermú con papas fritas y good show? A ver, que la sociedad haya elegido a Javier Milei para vos es un cambio. ¿Cómo lo ves? Yo creo, no voy a decir ninguna cosa novedosa, creo que la aparición de Milei y el triunfo de Milei es la consecuencia del desastre que hizo el kirchnerismo en 20 años. No podía terminar de otra manera que con una reacción a eso que lleva a Milei al poder. Me parece que a partir de lo que, en el caso específico de esta elección, me parece que después de lo que pasó con Alberto Fernández en la pandemia, la suerte de ese gobierno estaba terminada, cosa que se vio en la elección de medio término del 2021, y estaba claro que el próximo gobierno iba a ser opositor. Lo que nadie imaginó era que no fuera Juntos por el Cambio y que terminara siendo Milei. Pero me parece que eso también tiene una lógica y no es lo que siempre se ha dicho, de la casta o la dolarización. Yo creo que Juntos por el Cambio hizo las cosas muy mal, creyendo que ya tenía ganada la elección, y bueno, ahí se coló Milei, que olió mejor la situación y llegó a la presidencia. Yo creo que desde aquella época que hacíamos los programas con mi viejo a hoy, el país se ha deteriorado muchísimo en todos los aspectos,
todos podemos verlo, y es una decadencia y un deterioro que viene de muy atrás. Yo soy, de alguna manera, hijo de la educación pública, primaria, secundaria, universitaria, pero padre de educación privada, ¿no? Esa es la realidad, y ahí es donde yo veo una de las cosas más palpables de lo que ha sido la decadencia, ¿no? Yo pude estudiar en colegios fantásticos, públicos, y no pude hacer eso con mis hijos, como tanta gente de clase media que ha terminado optando por educación privada. Y ahí tenés un eje profundo de lo que fue la decadencia, de lo que es la decadencia, que además se aceleró. La verdad es que si uno mira parámetros, mira la calle, mira los barrios, mira el interior, y te vas dando cuenta que el país se ha deteriorado muchísimo. Te comparás con los países vecinos. Yo viví muchos años en Uruguay, yo viví 10 años en Uruguay. Y siempre lo hablo con mis amigos uruguayos que no pueden entender lo que pasa en la Argentina. Es genial, ¿viste? Yo tengo hermanos de la vida porque hemos criado a nuestros hijos juntos de chicos allá en Uruguay, y que dicen, explícame lo que están haciendo ustedes. No lo pueden entender, ¿no? Y vos ves un proceso en el que ellos estaban mucho más atrás que nosotros, y sin embargo nunca pararon de crecer y de desarrollarse y de evolucionar como país, mientras nosotros fuimos en un proceso de decadencia. No conozco tanto Chile ni Paraguay, pero pareciera que hay un fenómeno similar. Entonces me decís, bueno, de aquella época a hoy, bueno, veo un deterioro y acelerado durante el kirchnerismo, cuya consecuencia rotunda es el triunfo de Milei. Eso es lo que veo. En Contacto Digital estamos hablando con Alejandro Borenstein, escritor, columnista, productor. Alejandro, si Milei arregla la economía, ¿crees que van a quedar solo como anécdotas el diálogo con los perros, la fuerza del cielo y algunas otras ideas libertarias que andan dando vueltas? A ver, vos dijiste dos cosas uniste dos cosas que son separadas, que es los perros y qué sé yo, y algunas ideas que están dando vuelta. Parece el mismo combo, pero no es el mismo combo. Los perros y todo eso para mí es anécdota total, qué sé yo, es la vida privada, es sus cosas, no sé. Yo no le doy entidad a eso. Algunas ideas que andan dando vueltas sí le doy entidad, porque hay gente que ha aparecido en los últimos tiempos en los medios muy cercana a Milei diciendo cosas que son un poco inaceptables para el siglo XXI, ¿no? Y entonces ahí sí me preocupo porque todos queremos que le vaya bien, todos esperamos que le vaya bien en términos económicos, que Argentina empiece a repuntar, y no vaya a ser cosa que ese mejoramiento habilite la aparición de ideas extravagantes como las que se vienen escuchando con, qué sé yo, desde las posiciones sobre homosexualidad hasta cierto macartismo que empieza a haber, en donde a ver, somos todos zurdos, ¿viste? Somos todos zurdos. Levantás la voz y sos un zurdo. Entonces, para un país que tiene la historia que tiene, hay una cantidad de ideas que son peligrosas, que son complicadas y que se pueden profundizar si le va bien económicamente, lo cual es una contradicción porque uno quiere que le vaya bien económicamente, ¿no? Pero lo separaría de las cosas más, ¿viste? La vida privada, su pareja, sus perros, qué sé yo. Para mí todo eso es anécdota. No le daría demasiada entidad. Y viste que vos hoy haces tu columna, digamos, la titulás Sobre bustos no hay nada escrito. Y hablas de la inauguración del busto de Carlos Menem, que Milei dijo que fue el mejor presidente de la historia. ¿Qué opinas de esa afirmación de Milei? Que es una afirmación clásica liberal de quien solo mira la economía. Yo creo que a la distancia, tanto Alfonsín como Menem tienen una estatura, pero vuelan a 10.000 metros de altura en relación a todo lo que vino después, ¿no? Yo fui crítico de Menem desde el primer día y por suerte quedaron todos los programas de tele que hicimos con mi viejo y mi hermano en relación a eso. Efectivamente, como pongo en la nota, yo creo que a los presidentes se los juzga de alguna forma por qué lo votaste, por qué la sociedad votó a Alfonsín.
Alfonsín quedó instalado como un tipo que terminó con una hiperinflación, etcétera, etcétera. Pero en la realidad, yo pertenezco a la generación que votó a Alfonsín en el año 83, que votó por primera vez, que hizo presidente a Alfonsín, la juventud hizo presidente a Alfonsín. Nadie pensaba en la inflación. Nunca votamos a Alfonsín para que arregle la inflación. Votamos a Alfonsín para que instaure la democracia, que era mucho más complejo y mucho más importante. Veníamos de una dictadura donde se tiraba a la gente de los aviones y había campo de concentración. Entonces, en ese contexto, se vota a Alfonsín para que resuelva eso, y la verdad que lo resolvió. Después se le incendió la Argentina económicamente, pero nadie lo había votado a Alfonsín para que resuelva la inflación. Para eso se lo votó a Menem. Y hay que reconocer que Menem apagó ese incendio y logró estabilizar la economía argentina. Ahora, al mismo tiempo, Menem deterioró institucionalmente al país con 2 o 3 cosas que fueron contundentes y que de alguna manera se signaron el futuro de la Argentina, que fue primero la reforma constitucional. O sea, Menem forzó una reforma constitucional con el único propósito de conseguir una reelección. Pensemos todo lo que se le dijo a Cristina cuando intentó lo mismo. Bueno, Menem lo logró, Menem hizo eso. Después modificó la Corte Suprema para tener una corte propia. Pensemos de vuelta todo lo que se le dijo a Cristina por intentar lo mismo. Entonces, ni hablar el indulto y ni hablar la corrupción que hubo en el gobierno de Menem. Entonces, si bien el gobierno de Menem instaló, digamos, estabilizó la economía y uno podría decir, bueno, cumplió con aquello por lo que la gente lo votó, también sembró cosas como la reforma constitucional y la mayoría automática en la Corte, que no fue otra cosa más que lo que intentaron los Kirchner durante 20 años. Y no lo lograron, por suerte, pero viene de allá atrás, viene del menemismo. Entonces, no estoy tan seguro que haya sido el mejor presidente de la democracia. Es más, creo que no fue el mejor presidente de la democracia. Pero de todas maneras, cumplió con aquello por lo que lo votamos. ¿Se entiende la idea? Alejandro. Perdón, déjame cerrar la idea de esto con... Él hizo un aporte muy importante. Él apagó el último levantamiento militar que hubo en la Argentina. Eso es muy importante. La gente no se acuerda de estas cosas, como no se acuerda de que Alfonsín aprobó el aborto, ¿no? El divorcio. Es decir, hasta la época de Alfonsín no te podías divorciar en la Argentina. La gente joven debería saber esto. Yo me acuerdo que me casé a los pocos meses que salió la ley de divorcio, y me acuerdo que la jueza que nos casó con mi ex esposa en su momento nos dijo, bueno, tienen que saber que a partir de ahora este matrimonio tiene puerta de entrada y puerta de salida. No te podías divorciar en la Argentina. Teníamos un conflicto militar con Chile que también quedó saldado en la época de Alfonsín. Y en la época de Menem pasó esto, que es que él apaga el último levantamiento militar, que era una constante en la Argentina. Y desde entonces para acá nunca más hubo eso. Son méritos de un gobierno. Para mí no fue el mejor gobierno de la historia argentina, o por lo menos de la democracia. Me parece que Alfonsín fue más trascendente, pero, como te decía recién, cumplió. Se lo votó para que apague el incendio económico, y lo logró. Esa es la verdad. Alejandro, ¿se animará, hablando de tu columna del Salón de los Bustos y los bustos que faltan? Que la recomendamos, lectura de hoy. Recomendamos, ¿se animará Milei a ponerse al día con los bustos que faltan de Isabel y Cristina? Sería, no solamente esos dos faltan, ¿eh? No, hay más, pero digo de los recientes, claro, por lo menos. Dualde y de la Rúa también faltan. No, falta Dualde de la Rúa, y ahora le toca, efímeros, y le va a tocar a Macri. En 2 años le toca a Macri. ¿Se animará? No sé si se animará. Sería fantástico que lo haga. No sirve esto de que cada gobierno, corre los bustos y va modificando la lectura de la historia a su conveniencia. Nos hemos acostumbrado a eso porque eso es lo que sembró el kirchnerismo. Siempre hay que rescatar que cuando Menem termina su gobierno, inclusive también el gobierno de la Rúa, había la conflictividad, digamos, lo que llamamos luego crispación, grieta y todo eso, no estaba en la Argentina. Había discusiones, cosas, lío, todo lo que quieras, pero se había pacificado mucho el país.
los Kirchner reabrieron estos debates, reabrieron estas grietas, tergiversaron la historia argentina reciente, la historia reciente, y entonces, bueno, empieza esto de que a este gusto lo pongo, a este no lo pongo, a este lo tapo. Ahora viene Milei y dice, no, voy a poner adelante el de Menem porque fue el mejor presidente y bueno, todo eso no sirve para nada. La verdad es que sería fantástico que el tipo tome la decisión de poner todos los bustos que corresponden, porque también él algún día va a tener que tener un busto, y entonces sería bueno que se dé cuenta que él tiene que estar en el lugar que se habrá ganado por el orden cronológico y por la condición de presidente constitucional. Son debates que no deberían existir más, me parece. ¿Viste? Esto de que el peronismo, por ejemplo, esconde el gusto de Isabel. Bueno, háganse cargo, la tuvieron a Isabel, gritaban en la Plaza Isabel Conducción, fue presidente constitucional, se merece su busto, le corresponde y debería estar en el orden cronológico correcto, tiene que estar delante de Perón y detrás de Alfonsín. Es así. Alejandro... Porque fue la presidenta que le siguió a Perón y fue la presidenta que estuvo antes de Alfonsín. Y fue la primera presidenta mujer que tuvimos. Claro. Por supuesto, cosa que por eso creo que es una de las razones por la que lo tapan, además de los recuerdos que trae el gobierno de Isabel. También hay que decir que no fue una presidenta que la gente votó de manera directa como votaron a Cristina. Claro, fue una presidenta que en realidad fue una vicepresidenta, pero también es verdad que fue vicepresidenta de la fórmula más votada de la historia. Perón sacó 62% de los votos en esa elección. ¿Qué sé yo? Podemos discutir la década del 70 horas, días. Venimos discutiéndola desde hace décadas. Lo que no se puede discutir es que ella fue una presidenta constitucional y debe tener su gusto como corresponde, y no debería ser un problema esto. Ahí es donde uno dice, pero déjense de joder, ocúpense de gobernar y los bustos, qué sé yo, nada, es un busto adelante del otro y ya está, como los cuadros, como el CCK también, ¿entendés? Qué sé yo, son cosas que no deberían. A veces pienso que la política las tira sobre la mesa para que no se discutan las cosas más importantes. Pero bueno, puede ser así o puede no ser así. Puede ser simplemente la locura de nuestros gobernantes que hacen estas cosas, ¿no? Alejandro, ¿cómo ves, por un lado, a los medios en este momento? Te saco un poco del plano que estábamos hablando. ¿Cómo ves a los medios y cómo ves al periodismo, haciendo un poco de foco en eso, en función de este nuevo gobierno y de la realidad que estamos viviendo? Mira, los medios... yo te voy a decir algo que de alguna forma pensá que yo nací en los medios. En mi casa, hablar de televisión y de política era el plato del mediodía de todos los días desde que tengo memoria, desde que nací, literalmente. Mi papá inventa su personaje cuando yo nací. Yo creo que en general los medios tienen mucho menos influencia de lo que los medios y la política creen. Esta es la primera cuestión. Nosotros que estamos en medios creemos que somos y que los medios son más importantes de lo que realmente son, y la política los valora mucho más de lo que realmente valen. Valen en términos de influencia. El que más claro tuvo esto fue el general Perón. Yo estaba viendo por televisión en vivo la cadena nacional del año 73, en la que Perón dijo, porque se estaba discutiendo si los canales que eran privados volvían al Estado o no. Entonces fue un debate televisado por cadena nacional, con Perón en la cabecera, y de un lado había un montón de gente de los medios que estaba a favor, y del otro lado un montón de gente de los medios que estaba en contra, de estatizar los canales. Y cuando terminaron de discutir todos, Perón dijo dos cosas. La primera que dijo fue, los medios tienen que ser manejados por gente que sepa de medios, que era una manera de no decir nada porque de los dos lados de la mesa sabían de medios, ¿no? Pero después dijo la famosa frase de, con todos los medios en contra llegamos al poder y con todos los medios a favor nos echaron a patadas. Idea que es contundente y que no la termina de aprender la política. Vos fijate que Cristina tenía todos los medios en contra hasta el 2011 y sacó el 54% de los votos. Y envalentonada en eso, empezó a armar estructuras de medios propios, hizo crecer, digamos, toda la estructura de propaganda, y con todo eso terminó ganando Macri. Entonces, lo primero que uno debe pensar en relación a esto es, y además hay que analizar los números. Si vos analizás los números de rating,
y entendés de qué se trata el rating, la gente a veces no sabe qué significa 5 puntos de rating. 5 puntos de rating quiere decir que el 5% de los hogares te está mirando. El 95% no. ¿Entendés? Entonces, si vos empezás a analizar bien, te vas a dar cuenta que la influencia de los medios es bastante relativa. Dicho esto, que da para un largo debate, pero la historia va demostrando que es así, contrariamente a lo que cree la política. La política está obsesionada con los medios. Yo he tenido que ir como presidente de la Cámara de Productores a reuniones en la jefatura de gabinete de distintos gobiernos. Y vos entrás a la jefatura de gabinete y hay monitores, como si estuvieras con un gerente de programación. 10 televisores. Increíble. Tienen 10 televisores, están mirando todos los canales a la vez. Y vos decís, ¿pero qué mira este estúpido si no sabe nada de televisión? ¿Qué está mirando? ¿Entendés? Y los tienen con el audio apagado, ¿entendés? Entonces miran los zócalos. Y yo sé, me consta, que hay canales que te cambian el zócalo para que el tipo lea una... A Cristina en un momento. Bueno, gobernaba entonces, Cristina Kirchner, le ponían... Claro, entonces vos decís, bueno, ¿qué te pasas el día mirando televisión? Si vos tenés que estar laburando de jefe de gabinete o de ministro de Interior o de presidente, ¿qué estás mirando televisión todo el día? Pero estás mirando como un gerente, ¿viste cuando vas a una gerencia de programación de un canal? El gerente de programación tiene todos los monitores, pero es lógico, labura de eso, claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, esto es igual. Sí, pero ¿cómo puede ser que...? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, creo que cuando viene un cambio de gobierno como este, se reconfigura el mapa de medios. Y entonces empieza, qué sé yo, por dar un ejemplo, C5N, que era el medio oficialista hasta diciembre, pasa a ser el medio opositor, ¿no? Entonces concentra la audiencia opositora. Después, obviamente, para todo el espectro mediático que estaba en contra del kirchnerismo, uno ve que hay una crítica general a lo que hace Milei cuando Milei se equivoca, con cuidado, porque todo el mundo quiere que a Milei le vaya bien. Y esto se nota, vos lees los diarios, mirás los canales, y por supuesto con todos los matices posibles, porque hay de todo, hay más fanatismo, menos fanatismo, pero me parece que es un momento de recambio de la mirada de los medios sobre la política. Pero siempre hay que tener en mente que los medios influyen mucho menos de lo que los medios y la política creen, ¿no? Vos tenés un tipo, y eso lo aprendí mucho en Uruguay, vuelvo al punto, yo vivía en el bosque, en una casa, soy arquitecto, tenía mi estudio de arquitectura, y leía el diario el domingo como mucho. El resto de la semana no leía nada, no miraba los noticieros porque no había donde yo vivía, y mi preocupación era si llovía o no llovía para ver si podíamos hormigonar o no. Y hay que pensar que eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente, ¿entendés? En las provincias, en el interior, el tipo que está preocupado por el granizo, por la cosecha, por el trabajo, por el tren, eso es mucho más, eso influye mucho más y está mucho más en la cabeza de las mayorías que lo que la gente de los medios y de la política cree. Y te voy a dar un ejemplo bastante contundente. Hubo un sábado, que fue el famoso sábado en el que Guzmán renuncia, no sé si se acuerdan. Sí, tremendo. Sí. Bueno, que como yo entrego mis notas los sábados, yo estaba pendiente de la tele, como toda la redacción del diario estaba pendiente de la tele. Me acuerdo que yo pedí en el diario, aguántenme, porque por ahí tengo que cambiar algo, porque no se sabía qué pasaba. Ese día hablaba Cristina en un acto, y en el medio del acto le renuncia Guzmán, y vos mirabas la tele y automáticamente todas las señales de noticias ya tenían Era un sábado, y sin embargo todos los conductores y los analistas más importantes estaban en los canales hablando del tema. Fue una conmoción. Y yo hacía zapping mirando todos los canales y de repente paro en Crónica. Y el de Crónica, que creo que estaba el pelado en ese momento en Crónica, no estoy seguro, estaba Trebuch. Siempre viste que tienen un cronista en la estación de tren, viste, que es como es un clásico de ellos, tienen un cronista siempre, viste, siempre tienen un cronista en alguna estación de tren. No me acuerdo si era Constitución, si era Retiro, pero el tipo estaba ahí con Entonces Trebuch, creo que era Trebuch, le dice, a ver, preguntale a ese que anda por ahí. Y le preguntan a uno cualquiera que se bajaba de un tren, dice, ¿qué opina de la renuncia de Guzmán? Y el tipo dice, ¿quién es Guzmán? Claro. Y entonces empezaron a preguntarle a todos, de a uno, y no había uno que supiera ni quién era Guzmán,
¿entendés? No solamente no le importaba que había renunciado, no sabía quién era Guzmán, pero no porque la gente sea más o menos ignorante, sino porque sus realidades son otras, sus prioridades son otras, no están pendientes de eso. Y hubo un solo tipo que se paró y le empezó a explicar de política, y el tipo se ve que era un militante, entonces tenía toda una posición sobre el tema y habló 5 minutos seguidos. Pero era fantástico porque buscaban a alguno que le diga algo y la gente no sabía, no le importaba, no le interesa, no es parte de su realidad. Estoy dando un ejemplo un poco exagerado, pero la gente que está en los medios debería tener más claro esto, y sobre todo la política. Sí, la verdad que estaría bueno que la política afloje con su locura con los medios. Venimos hace años con esto, ¿viste? Desde que Néstor Kirchner empezó con la locura contra Clarín, y una obsesión completamente inútil también, no solamente innecesaria, sino que inútil, porque se pasaron 8 años tratando de destruir al Grupo Clarín, tratando de cerrar TN, y no consiguieron nada. No consiguieron nada, y tenían mayorías completas, control de todo, y no pudieron. Además, Alejandro, además de la realidad, la gente necesita otra cosa, ¿no? Sí, en este momento. Nos quedaríamos hablando 1 hora más, pero acá ya el productor me dice que tenemos 2 tandas atrás. El rotativo del aire. Sí, señor, sí, señor. Sí, ya lo sé, obvio, lo sigo, yo soy oyente de Rivadavia. Bueno, Ale, de acá, pero muchísimas gracias, un enorme placer, un honor que hayas compartido este rato con nosotros. Y los oyentes también, más que agradecidos. Por favor, un honor, un placer para mí. Bueno, a Gastón y a Mariana no los conocía, ahora ya nos conocemos. Y a vos, Alejandro, nada, todo el afecto de siempre. Igualmente, gracias. Es compartido. Un abrazo grande. Gracias. Igualmente, gracias. Bueno, hablábamos con Alejandro Borestein, humorista político de Diario Clarín, productor de televisión, escritor y, volvemos a decir, además, arquitecto. Este 2024